imagínense que están en un juego. ¿Alguna vez has estado en estos juegos de conocerte un poco más? Que tienes uno de estos juegos para poder hacer preguntas a la gente, que te hacen preguntas capciosas para saber cómo piensas y de dónde viene tu personalidad. Y imagínate que estás en este juego y te hacen esta pregunta. ¿Estarías dispuesto a descubrir la cura del cáncer o a resolver el problema de desnutrición mundial con la condición de que tú nunca seas reconocido? O, ¿qué tal el hecho de que si es que puedes tú resolver el problema del cáncer o desnutrición mundial, pero que el reconocimiento sea para otra persona? Ahora, es bastante difícil el hecho de tomar una decisión así por el hecho de que consideras que si pudiste dar tu tiempo, esfuerzo, dinero para poder lograr esto, por lo menos esperas a alguien que te diga gracias o algo que hiciste al respecto, ¿no? Inmediatamente es donde salta nuestro ego en cierto sentido y de alguna forma queremos ser reconocidos por lo que hacemos, por lo menos con un agradecimiento por parte de la persona a quien estamos ofreciendo nuestra ayuda. Ahora, si entendemos y estamos conscientes de que Dios es omnisciente y omnipresente, eso sí quiere decir que se encuentra en todas partes y sabe absolutamente todo, y usualmente entendemos esta idea acerca de que Él nos ve cuando estamos cometiendo un pecado, que cada vez que estamos haciendo algo malo, entendemos y automáticamente, o cuando padres les decimos a nuestros hijos, hey, recuerda que Dios te está viendo. Y usualmente relacionamos esa omnisciencia, omnipresencia con el hecho de cuando hacemos algo malo. Pero nos olvidamos en considerar de que cuando hacemos algo bueno, Él también está ahí. Él también es testigo de las cosas que hacemos. Que también puede ver nuestras buenas acciones y los actos de nobleza que para Él no pasan desapercibidas. Y esto es exactamente lo que Jesús menciona a sus apóstoles, que las remuneraciones que van a obtener por su servicio no solo van a ser exclusivamente para ellos, sino también para aquellos que reciben el mensaje y el mensajero. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar ahora, lo que comienza después de lo que recuerdan el capítulo 10. Estamos siguiendo una secuencia del libro de Mateo, si quieren escuchar qué es lo que ha pasado hasta ahora. Podemos entender de que en el capítulo 10 Jesús envía a sus apóstoles a la mies, porque necesitaban muchos obreros, había mucha gente que desconocía acerca del Mesías, mucha gente que desconocía acerca del mensaje que estaba dando, y les daban advertencias, en primer lugar, qué es lo que tienen que hacer. Segundo, las dificultades que van a experimentar. Pero también estudiamos la semana anterior acerca de la devoción exigida a sus apóstoles, de la importancia del tomar la cruz, y se incluso conlleva a perder la vida por causa de Cristo, de ser necesario, que continúen. Pero ahora Mateo pasa a relatarnos lo que Jesús le está diciendo a los apóstoles, lo que sucederá con la gente que los reciba bien a los apóstoles. Y cómo si van a ser acogidos de una buena forma y la remuneración de esas personas que van a recibir. Ahora, los apóstoles ya entendían las dificultades de la tarea, entendían que iban a experimentar diferente persecución o cosas difíciles al mencionar el mensaje del Evangelio. Pero no siempre iba a ser así, había de haber gente que los iba a recibir bien y su mensaje iba a ser aceptado en el hogar, los iban a recibir en su casa. Entonces, si iban a recibir a ellos y el mensaje, la bendición que iban a recibir, no solamente el mensaje, sino también las remuneraciones por haber recibido a los mensajeros, que menciona aquí en Mateo capítulo 10, del 40 al 42. Así que abran sus Biblias, vamos a estudiar específicamente lo que Mateo nos comenta que Jesús habló a los apóstoles en Mateo capítulo 10, del 40 al 42. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Amén. Vamos. Ahora, el mensaje que reciben los apóstoles tiene doble sentido. Se sobreentiende que los apóstoles, al recibir este mensaje, esta tarea, esta misión que iban a hacer, iban a tener un beneficio por el trabajo que iban a hacer. Pero el otro es el hecho de que los reciban bien a ellos
van a tener también una recompensa. Como menciona el versículo 40, el que os recibe a vosotros, a mí también me recibe, y el que me recibe, me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí hay una connotación de las personas y los representantes de cada uno. Jesús está haciendo un énfasis de que ellos ahora eran representantes de Cristo. Los apóstoles iban a representar a Cristo. Se consideraban ahora como embajadores de aquel que representaban en todo. Así como el trato que recibían ellos, la forma en cómo iban a ser recibidos era por el hecho de a quién estaban representando. Se entiende y se considera que se expresa bajo la luz a cual están hablando, que si el mensaje iba a ser bien recibido, iban a recibir la bendición de aquel que los está enviando. Pero si es que ellos iban a ser mal recibidos, era como no habían recibido a Jesús de esa forma. Jesús, entendemos que él fue apóstol del Padre. Eso quiere decir que el Padre envió al Hijo. Ahora, los apóstoles, estos discípulos, selecciona a 12 de ellos y los envía como apóstoles de Jesús. A través de esta cadena de representación, la autoridad del Dios va a la autoridad del Hijo. Ahora, la autoridad del Hijo va a la autoridad de estos apóstoles y es transmitida a través de los 12. Y la respuesta de aquellos representantes humanos era una respuesta al Padre a quien representaban. Es decir, que tenían realmente una responsabilidad sumamente grande. La propia respuesta hacia el discípulo en realidad era una expresión de esa misma actitud que tenían hacia aquel que representaban. No solamente directamente con Jesús, sino también directamente con Dios. En Juan 13:20 menciona, en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, aquellas personas que rechazaban a los apóstoles directamente estaban rechazando a Dios. Pero entendemos que el mensaje que Jesús está dando a ellos era exclusivamente para la tarea que tenían los apóstoles de compartir el mensaje que Jesús les había dado a ellos en ese momento, en ese entonces, pero también se aplica a nosotros. También se aplica a nosotros esa consideración de que nosotros somos embajadores de Cristo, somos embajadores de Dios. Considera que nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Ahora somos hijos adoptados, parte de la familia de Dios. Estamos representando al Padre, ya que fuimos redimidos por medio de Cristo. Y esto lo menciona claramente en Romanos 8, del 15 al 17. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, y si herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, somos adoptados por medio del trabajo culminado que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Recuerden que no todos somos hijos de Dios. Cuando la gente dice, por lo general, sí, yo soy hijo de Dios, ok, perfecto, ¿pero por qué? No, pues porque Dios me creó. No, realmente el hecho de que Dios te haya creado solo te hace ser una creación de Dios. No te hace ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que ha sido adoptado a la familia de Dios por medio de Jesucristo. Pablo reitera en la carta de Corintios que ahora somos embajadores, pertenecemos a la familia, somos hijos adoptados, pero también somos embajadores de la reconciliación, llevando ese mensaje de salvación. Segunda de Corintios 5:18 menciona, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, ¿somos qué? Embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos reconciliados con Dios. Es decir que, tanto tú como yo, al reconocer que Cristo es nuestro Señor y Salvador, automáticamente no solo pasas a ser un hijo adoptado de la familia de Dios, sino que tienes la estampa de ser un representante, un embajador de Dios. Es decir que, literalmente, tú vas a ser la única Biblia viviente que alguien va a leer. Es posiblemente la única Biblia que alguien va a leer en su Biblia, en su vida. Por ende, la forma como tú te comportas, estás representando a Dios.
La forma como tú respondes a una agresión, estás representando a Dios. La forma como tú tratas a una persona, estás representando a Dios. A medida que avanzamos por este mundo, nuestra responsabilidad de reflejar esa posición oficial de nuestra redención. Si nosotros hemos sido redimidos por Cristo, tenemos esa responsabilidad de llevar ese mensaje de redención a alguien más. Esa es la responsabilidad que tienes como un embajador de Cristo. Los embajadores de Dios deben de ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Eso lo aprendimos, porque ese fue el mensaje que les dio los apóstoles. Nosotros aprendemos de eso. A pesar de que el mensaje fue para ellos, nosotros lo aplicamos con el hecho de que tenemos que tener la misma astucia, la misma sabiduría de cómo compartir ese mensaje de redención a la gente. Fortalecidos por el Espíritu debemos de llevar el mensaje de nuestro Rey, implorando a la gente que pueda entender que tienen y necesitan una reconciliación con Dios. Pero definitivamente vamos a experimentar el rechazo. Cuando compartimos el mensaje del Evangelio con la gente, el Evangelio, como hemos mencionado anteriormente, no es un mensaje agradable. El hecho que te acerques a alguien y le digas, hey, eres un pecador, a nadie le gusta eso. Todas tus acciones te van a condenar al infierno. Pero ¿tú quién eres? Tú ni siquiera me conoces. En realidad no necesito conocerte. Solo por el hecho de que eres un simple ser humano como yo, entiendo que también eres un pecador como yo. Y a nadie le gusta ese mensaje y por ende la gente va a rechazarte. Va a rechazarte porque el mensaje del Evangelio es bastante ofensivo. Pero ¿cómo lidiamos con ese rechazo? Porque muchas veces cuando venimos a Cristo, usualmente nuestra familia nos rechaza. Nuestros amigos nos rechazan. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje nuestro mensaje no está de acuerdo con el mensaje de ellos. Porque nuestro amor ahora por Dios opaca cualquier atracción que tengamos por el mundo. Mientras que nuestros amigos y familiares tienen una atracción por el mundo, están obsesionados por tener su casa, obsesionados por posesiones, por dinero, por poder, por lo que sea que van a encontrar en este mundo. Realmente nuestra perspectiva es en lo eterno. Por ende, estamos en dos mundos completamente diferentes y la gente tiende a rechazarnos. ¿Por qué? Porque no están interesados en nuestra perspectiva, que es única y exclusivamente Dios. Pero ¿cómo lidiamos con esto? Todos estamos propensos al rechazo. ¿Cómo lidiar con ese rechazo? Y los sentimientos del rechazo. Como creyentes tenemos un recurso muy importante que la mayoría de personas que no tiene a Dios carece. Nosotros, si ponemos de esta forma simple, siendo consejero, cuando me topo con familias, con parejas, con niños o jóvenes, siempre les hago entender de que tú eres aquella persona que tiene, en cierto sentido, ese poder que le da el derecho a alguien más de que te lastime. Nadie puede ofenderte sin tu permiso. Nadie puede dañarte sin tu permiso. Nadie puede lastimar tu corazón a menos de que tú no le permitas. Consideramos que la persona a cual estás dando una oportunidad de que te lastime es por el hecho que le estás dando una importancia a esa persona. Por poner un ejemplo, si es que te topas por la calle a un vagabundo que comienza a insultarte, obviamente tal vez te va a incomodar, pero no vas a pasar arruinado el resto de tu día. Pero ¿qué con respecto al hecho de que si es que es tu padre o tu madre que te está tratando mal? O tu hermano o tu hermana que te está insultando. Obviamente eso te va a afectar. Pero ¿qué con respecto a una relación de pareja? Si te rechaza o te ve mal, te vas a sentir afectado. ¿Por qué? Porque estás poniendo una importancia en aquel individuo que le das esa autoridad, esa vulnerabilidad para que te puedas sentir aceptado de acuerdo a la identidad que te está dando. Por ende, basado en esto, puedes optar por depender de la identidad que obtienes de la persona la cual le estás dando, puede ser tu amigo, tu novio, familiar, empleado o como estudiante, y arriesgas a que tu identidad otorgue ese poder al individuo para que te sientas lastimado. Si es que aquella persona con la cual tienes una relación te rechaza, ahí experimentas dolor. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu valor basado en esa relación. Tu valor está basado de acuerdo a la conexión que tienes con esta persona. Si es que esta persona te rechaza por X o Y razón, tú ya no te sientes digno. ¿Por qué? Porque tu identidad está quebrantada. El problema viene cuando las personas te definen de acuerdo a cómo te desempeñas en esa relación. Entonces, cuando nos rechazan, viene ese sentimiento, mi identidad se ve afectada.
Mi posición en esta relación se ve afectada. Por ende, ya no tengo ese valor dentro de esta relación, lo cual me da significado. Entonces nos sentimos deprimidos, devastados. ¿Por qué? Porque esa obsesión nos lleva incluso tal vez a comportamientos destructivos. Cuando ves en las noticias aquellas personas que cometen suicidio, o incluso conoces a alguien en tu familia que está pasando por depresión, debes de entender que la razón por la cual, en términos bastante simples, sé que es mucho más complejo lo que puede ocurrir en cada individuo, pero en breves rasgos, lo que ocurre es el hecho de que se siente deprimido, se siente a ese nivel de depresión por el hecho de que su fundamento, su identidad, está basado en una relación o en algo que él hace con respecto al mundo que ya no existe o que se deterioró. Por ende, ya no se siente importante, su identidad se ve destruida. Que nuestra identidad dependa de personas, que nuestra identidad dependa de relaciones, de oposiciones, de un trabajo, ya sea que eres estudiante o que trabajas para una compañía. Si pones toda tu identidad en eso y existe un rechazo, un quebrantamiento en eso, estás expuesto al dolor, al sufrimiento, porque todo depende de tu desempeño en esa situación. Lo cual es entendible que personas lleguen al punto, lamentablemente, del suicidio, porque depositan tanto su identidad en cosas, en relaciones, que cuando eso se quebranta ya no existen, ya no tienen significado. ¿Han escuchado cuántas personas se jubilan de trabajos después de años trabajar en una misma empresa y se sienten deprimidos? ¿Por qué? Porque pusieron toda su identidad en eso. Existe una gran diferencia entre nosotros como creyentes, porque nuestra identidad no está basada en nuestro desempeño. Como creyentes no nos definen nuestros fracasos en el pasado, ni la desilusión, ni el rechazo de los demás, sino que somos definidos como hijos de Dios, nacidos de nuevo en una nueva vida, dotados de toda bendición espiritual y aceptados por Cristo. Nuestra identidad no está basada en nuestro desempeño, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestra identidad no está basada en las relaciones que tenemos en el mundo, sino en lo como Dios nos ve. Esa es una gran diferencia que marca la realidad entre cómo puedes caer en un hoyo de depresión y en el hecho de que a pesar de que cometes errores, puedes continuar hacia adelante. Porque tu identidad y tu valor no está puesta en lo que tú eres, sino en quién es Él y cómo Él te ve a ti. Si eres hijo de Dios, puedes sufrir decepciones en esta vida, pero debes de recordar que como hijo del Rey, este rechazo que experimentes en el mundo por medio de la gente viene a ser como un bache momentario en el camino. ¿Por qué? Porque la gente no te define, Dios te define. Porque tus acciones no te definen, lo que Cristo hizo en la cruz es lo que te define. No importa cuán bajo hayas caído, Dios es el que te define. Y esa es la gran diferencia. Al ser cristiano vamos a experimentar el rechazo constantemente debido a quién representamos. Pero ese rechazo no nos define. Dios lo hace. Y esto es algo que debemos de recordar constantemente. Porque muchas veces vamos a experimentar que estamos deprimidos, caídos o en cualquier situación que nos sentimos agobiados. Y tenemos que detenernos y pensar, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es más importante? ¿Lo que la gente piense, diga o considere de mí? ¿O lo que Dios dice quién soy en Él? ¿Vale más la opinión del mundo o vale más la opinión de Dios? ¿Vale más el conocimiento de lo que la gente tiene acerca de mí o vale más acerca de lo que Dios dice quién soy en Él? Y es ahí cuando aprendes a evaluar las cosas del rechazo y te sientes mucho más seguro de ti mismo, no por lo que tú eres, sino por en quién estás, que es en Dios. Ahora, entendiendo este principio, los apóstoles recibieron rechazo constantemente y sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Porque representaban a Cristo. Y es por eso que seguían y continuaban, porque entendían a quién estaban representando, entendían su valor que obtenieron de Él. No podemos esperar menos que eso, no podemos esperar que la gente nos trate bien cuando si ni a Jesús ni a los apóstoles los trataron bien. Nosotros no vamos a esperar mejor trato que ellos. Pero al mismo tiempo, la motivación que recibieron los apóstoles es algo que nosotros podemos recibir en la actualidad.
La misma motivación que los movió a ellos es algo que nos puede mover a nosotros mismos, como menciona en versículo 41. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Los profetas fueron grandes figuras en los días del Antiguo Testamento y sus escritos fueron considerados con reverencia y respeto porque fueron la sagrada escritura que conocían ellos en ese entonces. Debemos entender que la idea básica de un profeta es una persona que recibió un mensaje de Dios y el profeta está diciendo literalmente lo que Dios le dijo a ellos que digan. Los profetas no dan opinión, no dan comentario, solo están pasando el mensaje únicamente. En el Antiguo Testamento una persona que aceptaba a un profeta y su mensaje era como aceptar la voluntad de Dios mismo. Era a ese nivel. Y el rechazar lo que decía un profeta era literalmente como rechazar a Dios mismo. Ahora, en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva tenía la necesidad de profetas, como vemos en Hechos 21:10, vemos que existían también profetas en el Nuevo Testamento, porque necesitaban un mensaje de Dios para proclamar la palabra de Dios a su pueblo. Pero en la actualidad, ya no es necesario profetas. Ya no necesitamos profetas en la actualidad, porque todo lo que Dios tenía que decirnos y revelarnos está en las Escrituras. Todo lo que necesitamos conocer acerca de que Dios nos diga en este momento está al alcance de tu mano. Está en la Biblia o en el teléfono que acabas de botar, cualquiera de los dos. Todo lo tienes a tu alcance de tu mano. No necesitamos una persona que venga y diga, mira, Dios me dijo. Si es que alguna vez te topas con alguien de ese sentido, puedes decirle, acabaste de hablar con Dios, por favor deténgase todos, tráigame el libro de Apocalipsis, vamos a la última página, vamos a añadir a las Escrituras, ¿qué fue lo que dijo Dios? Debería ser a ese nivel. Porque si Dios habla a través de una persona, significa que es canónico. Por ende, no necesitamos ninguna nueva información. Todo lo que necesitábamos saber ya se lo dijo en las Escrituras. Y es por medio de Jesucristo. En Hebreos 1:1-2 claramente lo dice. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó de heredero de todas las cosas, por medio de que hizo también el universo. Por medio de su Hijo. Es decir, que ya no necesitamos nueva revelación. Todo lo que necesitamos conocer acerca de lo que Dios quiere que entendamos, conozcamos y sepamos se encuentra en las Escrituras. La respuesta que tenemos para esta información debe ser de una forma humilde. Esto es lo que Dios dijo, este es el mensaje que nos otorgó y esto es lo que recibimos. Ahora, los profetas en el Antiguo Testamento, vemos varios ejemplos de que la gente recibía el mensaje de forma humilde. Recibían incluso estas personas y también la recompensa que estas personas que recibían a los profetas recibían. Por ejemplo, vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, del 12 al 16, donde leemos acerca del profeta Elías, que recompensó a una viuda por ofrecerle lo único que tenía antes de morir. Esta viuda con su hijo realmente están pasando una pobreza increíble. Y lo que la viuda dice, solo tengo un puñado de harina y de aceite. Era lo único que tenía para poder hacer un poco de pan, para después morir con su hijo. No tenía nada. Y de pronto viene Elías, le dice, por favor, quiero que des una torta de pan, con lo que tienes. Y esta persona, entendiendo que Elías era un profeta, le hizo lo único que tenía y se le entregó a este profeta. Y solo por otorgarle esta torta de pan, le proveyó con harina y aceite inagotables. Esta madre con su hijo fueron bendecidos increíblemente. En un momento de escasez impresionante que estaba pasando en ese entonces, fueron extremadamente bendecidos. Otro ejemplo que tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 17, donde el profeta Eliseo recompensó a una mujer distinguida que le daba un lugar donde llegar a este profeta, le construyó incluso un cuarto en el segundo piso donde tenía un aposento para Eliseo, y Eliseo la bendijo profetizando que tendría un hijo y que ya no sería estéril, a pesar de que su esposo era viejo, y al año ella tuvo un bebé. Todo esto fue por el hecho de tan solo simplemente recibir de forma humilde a un profeta. Entonces, los profetas de la antigüedad a menudo eran rechazados por sus oyentes. Ahora, no todos los profetas fueron recibidos bien. Jeremías, por ejemplo, el profeta de lamentarse prácticamente, era una persona que, en definitiva, cumplió con su ministerio de una forma excelente. Él fue y presentó el mensaje, pero su vida realmente fue muy triste, porque fue rechazado constantemente.
encarcelado. Prácticamente todo el mensaje que él fue dado a la gente que nadie quiso poner atención, pero él cumplió con lo que Dios le había dicho que haga. Pero como ellos rechazaron a Jeremías, rechazaron a Dios y sufrieron las consecuencias. Y Jesús reconoce que esto todavía era posible, que los profetas pueden ser aceptados o rechazados. Y enviando a estos apóstoles a proclamar su mensaje, les dice a los apóstoles, esto va a ocurrir con ustedes. Bajo este contexto de recibir un profeta y su mensaje que iba a enviar a ellos por medio de estos apóstoles, aquí los apóstoles fueron llamados como profetas porque eran recipientes y comunicadores del mensaje de Dios, lo cual nuevamente aclara, Jesús no era un simple rabino, Jesús no era una simple persona que ellos conocieron en ese entonces, sino que Él está enviando a los apóstoles como diciendo, yo los estoy enviando como mensajeros de mi palabra. Lo único que tiene conexión esto es al Antiguo Testamento que Dios envía a los profetas. Si es que Él está enviando a estos apóstoles, es porque Él se está otorgando una posición diferente que nadie más podía otorgarse o que solo Dios tenía el derecho de tomar. Entonces, los apóstoles fueron mensajeros errantes en la fe cristiana que fueron apoyados por simpatizantes locales. Entendemos que a lo largo del principio del Nuevo Testamento entendemos que familias los recibían, les daban un lugar donde quedarse, comida. Entonces, ser un verdadero siervo de Dios significaba, en otras palabras, el ser capaz de percibir la obra de Dios. Si venías, por ejemplo, viviendo en ese entonces, si veías al apóstol que conocías, Pedro, caminando y de pronto viene por la familia. Imagínate qué privilegio recibir al apóstol Pedro, decir, vamos, ven, aquí está la casa, comida y todo lo que sea. Y ellos iban a recibir una remuneración, una recompensa de parte de Dios por el servicio que le daban a Pedro. Dios recompensa a cualquiera que reciba a sus mensajeros y Él les dará la misma recompensa que a sus mensajeros. Lo cual me parece impresionante, por el hecho de que la posición que tiene un apóstol es bastante exclusiva. Pero una persona que reciba a un apóstol iba a recibir una recompensa similar que se le iba a dar al apóstol. El mismo principio se aplica en la actualidad también. El auspiciar el ministerio, el ofrendar en la iglesia, el hecho de que tú contribuyas para un ministerio o un misionero en cualquier forma para expandir el mensaje del evangelio, tiene recompensa. Todo lo que tú hagas para expandir el mensaje del evangelio tiene recompensa. Porque esa es una de las preguntas que lamentablemente se ha perdido en la iglesia en la actualidad. ¿Habrá recompensas en el cielo? A lo largo de una larga discusión del capítulo 10, del 32 al 42, se sobreentiende que sus discípulos entendían el asunto de recompensas del reino. Pero la mayoría de cristianos hoy poco sabe acerca de recompensas. Muchos confunden en las Escrituras la salvación con la recompensa. Y ya sea porque lamentablemente no han sido enseñados apropiadamente acerca de este tema, o porque muchos desconocen acerca de esta doctrina bíblica y tienen una motivación equivocada para hacerlo. Pero Jesús, déjame decirte, va a evaluar cada una de las cosas que tú haces, siendo su hijo, siendo su embajador, siendo su representante. Vas a tener una evaluación de cada una de las cosas que tú has hecho en su servicio. Y vamos a tener una recompensa eterna que va a depender de acuerdo a lo que tú has hecho aquí en vida. Cómo le sirvas aquí en esta vida va a determinar cómo vas a vivir la eternidad. Te lo pongo en este sentido, términos simples. Es como un inversionista. Si alguna vez te has encontrado con alguien que hace negocios, que maneja dinero y te dice, mira, si es que tú pones dinero en este lugar, inviertes tu dinero, tu tiempo en esto, y sí vas a tomar ciertos sacrificios, pero si pones este dinero vas a lo largo de tal vez 5 o 10 años vas a ganar tanto y vas a obtener tanto y va a ser de beneficio para ti y para tu familia. Ahora, vas a invertir tiempo, dinero, esfuerzo, pero vas a obtener algo. La diferencia aquí es el hecho de que esto va a ser eterno. Cualquier cosa que tú inviertas aquí en la tierra, no existe ningún yugo en el cementerio donde vas a llevarte toda la eternidad. Todo se queda aquí. Cualquier cosa que tú hagas se queda única y exclusivamente aquí. Si es que lo haces única y exclusivamente para tu reino. Pero cualquier cosa que tú hagas, inviertas para la eternidad, dura por toda la eternidad. Y cada una de esas cosas van a ser evaluadas, como menciona en 1 Corintios 3, del 10 al 15. Menciona, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él.
pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque sí por fuego. Ahora, si entiendes lo que está mencionando ahí, ¿cuál es el fundamento? Cristo. Entonces, es en Cristo que tenemos la salvación. Y a partir de eso, todo lo que tú hagas, todos tus actos, tus servicios, que sean para honor y gloria de Dios, van a ser expuestos y evaluados. Imagínate como que si pudieras sacar todas tus obras, o si todo fuera escrito en una hoja de tus acciones y puestas sobre una mesa de evaluación, donde se queman o resisten. Y muchas cosas que resisten vas a tener recompensa de ello. Pero aquellas cosas que se queman, lamentablemente son pérdidas. Déjame decirte, yo sé que voy a experimentar varias pérdidas cuando esté en presencia de Dios, cuando reconozca, y recuerdo varias veces que yo a veces prediqué únicamente por orgullo. Al principio recuerdo, cuando la primera vez que prediqué, era un grupo de jóvenes, se acercaron un grupo de personas y me dijeron, ¡ay, qué buen mensaje, me gustó lo que dijiste! Dentro de mí se entró un orgullo como diciendo, wow, sería bueno ser pastor, me gusta esta atención que estoy obteniendo. Gracias a Dios, Él tuvo misericordia conmigo y me mantuvo por 7 años en el ministerio de jóvenes de high school, que no recibes absolutamente nada, parece que estás predicando en una pared ahí, o sea, es tenaz. Pero yo sé que ese momento, esa etapa, esa predicación va a ser evaluada y se va a quemar. ¿Por qué? Porque lo hice con motivos equivocados. Pero sé que van a haber otras cosas que he hecho, que no voy a mencionar porque no quiero que se quemen, que Dios las va a evaluar. Y voy a tener una remuneración al respecto por toda la eternidad. Y esa remuneración que Dios otorga, esa recompensa que va a hacerse en lo que menciona en el tribunal de Cristo, el asiento bema, que es basado en nuestra fidelidad y en el servicio a Él, es lo que va a determinar cómo vamos a vivir el resto de la eternidad. Las recompensas que ganamos en el cielo no son recompensas que ganamos aquí en la tierra, sino son todas las que vamos a experimentar en la eternidad. Cosas que no van a ser, que no se van a destruir, sino que van a durar por siempre. Incluso puede representar la forma en cómo tú vas a servir a Dios. El hecho de que tal vez te va a poner a cargo de una ciudad, de un pueblo, de un país, de un estado, de una nación, al servirlo a Él. Cosas que me pongo a pensar es como que, gracias a Dios tengo la salvación en Cristo, pero ahora quiero enfocarme cómo va a ser el resto de mi eternidad. Y es a veces cuando comparto con la gente y me desespera a veces la apatía de cristianos, obviamente, cuando les comparto a Cristo, así que no tengo tiempo de evangelizar, no tengo tiempo de hacer estas cosas. Es como que te estás perdiendo cosas que vas a lograr en la eternidad. Te estás perdiendo cómo va a ser tu vida en la eternidad. Gracias a Cristo tenemos la salvación, sí, gloria a Dios. Pero, ¿quieres llegar al cielo con las manos vacías? ¿O quieres llegar al cielo diciendo, mira, todo esto lo hice para honor y gloria de Dios? Mi gran sueño es el hecho de llegar a la presencia de Dios, venir con todo esto y obtener la corona de galardones más hermosa que pueda lucir. ¿Para qué? Para que cuando esté en presencia de Dios pueda inclinarme ante Él, sacarme esa corona, ponerla en tus pies y decirle, todo lo hice gracias a que tú me diste el poder, la fuerza y la capacidad para hacer todo eso. Y el honor y la gloria te lo mereces tú. Esa tiene que ser la intención. Y las Escrituras te motivan que lo hagas una y otra vez. No es por el hecho de que sea interesado, no. Es el hecho de que incluso Pablo te motiva a que hagas esto. Que hagas cosas para ganarte cosas en el cielo, galardones en el cielo. La recompensa en los cielos es para glorificar a Dios y nos brinda gozo, paz y asombro de considerar que la obra de Dios en nosotros fue hecha porque Él nos dio la capacidad de hacerlo. Es decir, que Él te proveyó con cosas, capacidades, habilidades, dones para poder glorificarlo a Dios. Y si no lo hiciste, es una lástima.
Cristo recompensará apropiadamente tanto a los portadores del Evangelio como a los que responden a aquellos mensajeros. Como mencioné al inicio, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Él lo ve todo y sabrá remunerar hasta el más mínimo detalle de cuánto hacemos por ministrar la palabra de Dios. Como menciona aquí en el versículo 42. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Ahora, vale la pena aclarar que la remuneración que Cristo se refiere en este caso tiene que ver con aquellos que están sirviendo al mensaje del Evangelio. Es decir, que la remuneración que se está dando aquí es por el hecho de aquello que está relacionado con el reino de Dios. Cuando tú das de comer a un pobre, a un indigente, cuando ayudas al necesitado, tiene una cierta gratificación por tu bondad. Pero aquí el contexto específicamente está hablando de aquello que se está enfocando a expandir el reino de Dios. Entonces, no estoy diciendo el hecho de que deja de dar dinero a los pobres o ayudar al dirigente o al necesitado, no, sino que te está aclarando que aquí el contexto es que la remuneración es para aquellos que invierten en lo que glorifique a Dios, en lo que expande el mensaje del Evangelio. Esta declaración coloca a los discípulos en una posición privilegiada de quien representando a Jesús también están representando a Dios y lo que ellos reciban también van a recibir de aquellos que los traten bien o traten mal. Es decir, que la actitud que tengas con una persona que está ministrando la palabra de Dios va a ser remunerada en la eternidad. Un simple vaso de agua fría era sumamente significativo en ese entonces y refleja la hospitalidad que se necesitaba en Palestina. Recuerda que estamos en un lugar, Palestina, donde se encontraba en un lugar desierto, y el hecho de que te dé un vaso de agua, así como que, wow, lo mejor que me puedes dar. Es como aquí en Arizona, estás en verano y que alguien te dé agua cuando estás caminando por afuera es realmente gratificante. Entonces, el hecho de que cualquier cosa que tú des, y en este contexto, aquellos que están trabajando para el ministerio, vas a ser remunerado. Por mi parte, tengo que admitirlo, yo estoy sumamente agradecido con ustedes, porque ustedes han sabido bendecirme en necesidades que he tenido. Yo no trabajo en esta iglesia, yo sirvo voluntariamente en esta iglesia. Y para mí es un gusto hacerlo, porque mi recompensa está en lo que Dios va a hacer en el futuro para mí. Pero de esas veces que han solido bendecirme con alguna necesidad, ya sea con el problema que tenía con el auto o cualquier cosa que tenía, déjame decirte que eso va a ser remunerado por Dios. Y aprecio lo que tú hiciste por mí, pero quiero que entiendas que mi gratitud es insignificante para lo que realmente vas a recibir por Dios. Y con esto quiero decir, para cualquier persona que esté escuchando, tal vez va a pensar, aquí mira, otro pastor que está pidiendo para que le den dinero o para que se encargue acerca de cuidarlo de sus finanzas y cosas por el estilo. Pues mira, déjame decir todo de esta forma. Considera a quién estás ministrando, considera a quién estás ayudando. Si es que ves gente que va a iglesias donde vienen pastores que se quejan por el hecho de que no les dan dinero, o recuerdo un video que estaba viendo acerca de un pastor que se quejaba porque le fue invitado a una iglesia a predicar y solo le pagaron $200 y se quejó porque, ¿cómo es posible que me traten así, que en otros lugares? Digo, acabas de perder tu remuneración solo por esa queja, pero para las personas que estén en esa iglesia te diría, considera esto, mira los frutos de la persona que está enseñando, mira la familia de la persona que está de ese pastor, de esa persona que está predicando. Considera lo que estás aprendiendo de esa persona. Si realmente ves que Dios está siendo glorificado por medio de la predicación, si ves que la vida de la persona que está enseñando es una vida piadosa, si la familia de esta persona te demuestra que es una familia piadosa, entonces déjame decirte que estás invirtiendo en alguien que va a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque su vida lo demuestra. Y ustedes tienen todo el derecho de hablar con mi esposo cuando quieran, hablar con mis hijas cuando quieran. Yo no tengo ningún problema al respecto. Pero lo digo en sentido general. Si es que hay alguien que va a una iglesia donde no sabe y le cuesta decir, le doy dinero a este pastor, tal vez este pastor esté robando. Y sí, posiblemente esté robando. Pero quiero que consideren algo. Nosotros, como maestros, como pastores, tenemos una responsabilidad mucho más grande y vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho y sobre todo de la posición donde tenemos. Así que yo estoy sumamente consciente de que mi responsabilidad va a ser diferente a la de ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy predicando la palabra de Dios.
Y si es que yo los estoy engañando con algo, y si es que si fuera consciente del engaño que estoy haciendo, yo voy a rendir cuentas a Dios de eso. Si ustedes ofrendan a la iglesia, a un ministerio, a un lugar, y lo hacen sinceramente y de pronto ese lugar los decepciona, o hacen algo que tergiversa fondos, lo que sea, consideren el hecho que ustedes fueran fieles a lo que Dios les pide que hagan. Sean sabios, obviamente, pero obviamente la persona que tergiversó esos fondos o utilizó mal ese dinero va a rendir cuentas a Dios. Va a rendir cuentas a Dios. Jesús no está hablando aquí, cuando habla acerca de pequeños, de personas como niños en ese sentido, sino que el contexto está diciendo ciertamente de los apóstoles. Jesús está tratando a sus apóstoles como personas insignificantes, que son sus discípulos. Es importante en la traducción que los pequeños no se entienden como un estado de edad, sino como una posición. Una traducción diría de esto, es uno de estos menos importantes de mis seguidores. Considera cómo estaba hablando Jesús acerca de sus apóstoles. Y dice menos pequeños porque incluso el contexto de Zacarías 13:7 menciona acerca de que ellos son pequeños. Entonces no se está hablando de niños, se está hablando de los apóstoles en este contexto. Jesucristo toma lo que se hace a sus fieles y ministros, ya sea con bondad o sin ella, como si lo estuvieran haciendo con Él mismo. Y se considera el trato que tengan ellos como que si lo estuvieran tratando a Él mismo. Entonces, ¿has aprendido a ser agradecido para servir a Dios? ¿Has demostrado tu gratitud a Dios ofrendando en la iglesia o no? Déjame decirte, en mi caso, hubo una ocasión en donde incluso Dios me enseña estas lecciones también, cuando he sido invitado a predicar en diferentes lugares, y obviamente cuando la gente me pregunta, ¿y cuánto cobra? Yo siempre les digo, realmente yo no cobro nada. Si es que ustedes quieren dar algo, como una ofrenda o lo que sea, adelante, bienvenidos. Y me ha tocado lugares donde me bendeció increíblemente, otros lugares donde recuerdo que fue y gracias, que te vaya bien, y realmente tuve un esfuerzo en predicar el sermón, en traducirlo tal vez. Y recuerdo que fue una lección que Dios me enseñó, salí de ese lugar entendiendo, wow, o sea, sí, di mi trabajo, o sea, entendí estudio, esfuerzo, implica todo esto, pero entendí cuando menciona las Escrituras, específicamente en 1 Timoteo 5:17, el anciano que gobierna bien sea considerado digno de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, el obrero es digno de su salario. Y cuando salí me acuerdo de ese lugar, viendo, wow, o sea, no me dieron nada, y o sea, hice un trabajo, tuve tiempo, esfuerzo y tanta cosa, pero entendí, ¿quién es? Yo soy el obrero, pero ¿quién es mi Señor? ¿La persona que me contrató? ¿La iglesia donde fui? No, es Dios. Es Dios. Fue un cambio y una lección muy hermosa que recuerdo que me dio el Señor. Entendí con cierta perspectiva, así como que tú todavía no llegas a tu paga final. Yo soy el que te voy a remunerar. Y entendí, ok, perfecto, gracias por darme esta lección. Necesitaba recordar que no importa lo que yo haga en esta vida, yo todavía no llego a mi destino final. Y recuerdan, ustedes tampoco. Cualquier cosa que tú hagas para la gloria de Dios, e incluso si la gente no te dice gracias, recuerda que estás haciéndolo para Dios, no para la gente. Recuerdo un caso de un ejemplo que daban de un misionero que llegó, que había dedicado prácticamente toda su vida fuera del país y regresó en un avión donde se encontraba una persona famosa en el mismo avión. Y los dos se bajan y esta persona que había dedicado tantos años de ser misionero, sacrificando su vida en este país, sale del avión junto con esta persona famosa y toda la gente se fue a la persona famosa. Y él se sentía así como que, o sea, no hay nadie que venga a recibirme por lo menos después de todo lo que hice. O sea, llego a casa y de pronto nadie ni siquiera viene a recibirme, a decirme gracias. Y después dice esta persona, escuchó como que percibió una voz que le decía, todavía no llegas a casa. Este no es tu destino final. Tu galardón está en la eternidad. Y eso es algo que debemos recordar. Cualquier cosa que nosotros hagamos para la gloria de Dios, nuestro galardón, nuestras remuneraciones están esperando por nosotros, reconociendo que Cristo sabe exactamente qué es lo que haces. Ten en cuenta que las bondades mostradas a los discípulos de Cristo se van a valorar y están siendo valoradas en los libros de Cristo. Cristo tiene un registro específicamente de todo lo que tú has hecho en esta vida. Y cada una de esas cosas van a ser remuneradas.
La recompensa va a ser apropiada de todo lo que tú haces para honor y gloria de Dios. El mensaje que estaba dando Mateo al darnos a entender es el hecho de que el honor o el desprecio que se pone sobre un embajador, que viene a ser un representante de Cristo, refleja el honor y el desprecio sobre el príncipe que los envía. Cualquier cosa de rechazo que tengas, en este caso, menciona de los apóstoles, que ellos reciban, están haciéndolo para Cristo. El recibir a los apóstoles es equivalente al recibir a Cristo y por ende a Dios. Y todo el que los reciba y los ministre será recompensado. Considera que Mateo estuvo escribiendo a esta iglesia primitiva. Esta iglesia que recibió el mensaje entendió perfectamente que Cristo ha enviado a sus delegados, a sus apóstoles. Por ende, la iglesia primitiva tenía que entender, si ves al apóstol Pablo por ahí, si ves al apóstol Pedro por ahí, recíbelo bien. Ministralos, ayúdalos para que puedan expandir el reino de Dios. Y aquellos que los reciben y ministran bien van a recibir una remuneración significativa, no necesariamente en esta vida, sino en la eternidad. Los representantes son dignos, quiero que entiendan esto, no porque lo que ellos son, no por el hecho de cómo se presentan a la gente. Un pastor, por ejemplo, en este caso, yo no soy digno por lo que soy o por lo que hago, sino por el mensaje que presento. Si yo no tuviera la palabra de Dios, realmente yo no soy nada. No tengo nada que ofrecerles a ustedes. Es el mensaje lo que hace realmente valioso a la persona. Y en este caso son las Escrituras, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Entonces, los discípulos de Jesús fueron importantes y valiosos. Ellos fueron los que nos ayudaron a establecer lo que conocemos ahora como las Escrituras. Y aquellos que ministraron bien a ellos fueron recompensados. Pero también tenemos esa responsabilidad nosotros. El servicio que tiene cada uno de nosotros para el Evangelio va a ser remunerado por la eternidad. Todo lo que haces para honor y gloria de Dios será recompensado. La importancia de la hospitalidad que tengas hacia los demás, especialmente para aquellos que trabajan para el reino de Dios, va a tener remuneración. Recuerda que Dios es omnisciente y omnipresente. Todo lo que tú hagas, incluso si lo haces en secreto, va a ser reconocido por Dios. Nuestra vida tiene una motivación mucho más grande que la gente tiene a su alrededor. Mientras que la gente está haciendo las cosas para el hoy, para el vivir mejor de la hora, nosotros podemos hacer las cosas entendiendo que todo tiene remuneración eterna. Y todo lo que hagamos va a ser para honor y gloria de aquel que dio su vida por nosotros, que es Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por el regalo, Señor, de la vida eterna que tenemos, por tu trabajo.